sino que llega 50 centímetros de orina a la vejiga y con ese estímulo el detrusor inmediatamente se activa y empieza a generar la urgencia y empieza a contraerse y empezamos a perder orina. Ese es más o menos el ejemplo de una incontinencia urinaria por urgencia, de urgencia por un detrusor irritado o inestable. Hay algunas enfermedades neurológicas, como por ejemplo, como lo mencionaste ahora, Mateo, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto?, que da irritabilidad del detrusor, ¿no es cierto? Pero digamos, la gran generadora, digamos, de incontinencia urinaria, además de las paridades, como lo acabamos de mencionar, son, por ejemplo, las lesiones neurológicas a nivel cortical. Entonces, el evento cerebrovascular, ¿no es cierto?, o la enfermedad cerebrovascular está muy relacionada con los episodios y con la generación de incontinencia urinaria. Como lo hemos visto también en nuestra actividad diaria, las infecciones urinarias irritan también el detrusor, ¿sí? Y es la causa por la que, digamos, en viejos, muchas veces la única manifestación de una infección urinaria es la presencia súbita de incontinencia urinaria, ¿no es cierto? Entonces, esa también hay que tenerla muy en cuenta. Los medicamentos, claro que sí, como lo mencionaba hace un momento Mateo, por ejemplo, si yo prescribo un diurético, ¿no es cierto?, o sea, un tiacídico, un diurético de asa, entonces, el primer efecto adverso que voy a tener que considerar y advertirle a quien se lo formulo es que puede aparecer incontinencia urinaria como efecto adverso de este medicamento. Y ustedes lo han sentido, tanto jóvenes como chicas, han sentido, por ejemplo, cuando por alguna circunstancia en un episodio gripal ustedes toman medicamentos que tienen estimulantes simpáticos, como los anti o los descongestionantes. Por ejemplo, ver cómo generan algo de retención urinaria. De esa misma manera, también los medicamentos que bloquean el sistema simpático, o sea, abren el tracto de salida de la vejiga, también pueden causar incontinencia urinaria. Entonces, por ejemplo, aquí llego a, por ejemplo, los bloqueadores alfa en hipertensión arterial o en hiperplasia prostática benigna. Entonces, les recuerdo un medicamento como la doxazosina, como la prazosina, ¿no es cierto?, que pueden tener efectos adversos directamente relacionados con la incontinencia urinaria. Entonces, me parece que es fundamental recordar la fisiopatología de la continencia, lo que irrita el detrusor y lo que afecta los receptores alfa puede causar incontinencia urinaria. Muchas veces, como lo mencionaste también, Mateo, en la vía urinaria, ¿no es cierto?, podemos encontrar la incontinencia como una manifestación de algo que esté ocupando la vejiga. Puede ser una neoplasia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces también hay que tener en cuenta esto. ¿Cuál es el examen diagnóstico que, además del examen físico, ¿no es cierto?, hay que hacer examen físico y ojalá poder tener una visualización de los genitales y ver si hay prolapso genital en el caso de las mujeres? Yo comentaba en estos días en la ronda cómo había visto en mi consultorio una señora de 93 años que vive sola, ¿no es cierto?, absolutamente funcional e independiente, ¿no es cierto?, que llevaba por lo menos 2 años de incontinencia urinaria e incontinencia fecal, ¿sí? Y la señora siempre se negaba a aceptar un examen ginecológico. Pues logramos hacer el examen con su autorización y lo primero que observamos era que esta señora tenía una paridad de 17 gestaciones, ¿no es cierto? Y obviamente lo primero que vimos cuando fuimos a hacer el examen ginecológico era el prolapso integral que tenía, ¿no es cierto? Estaba prolapsado no solamente la vejiga, el útero, sino también el recto, y esta era la causa de su incontinencia.
Y como lo decía Mateo hace un ratico, hay que mirar, ¿no es cierto? Hay que hacer, por ejemplo, no solamente, o sea, si vemos eso, pidámosle que hagan el esfuerzo, ¿no es cierto? Como que hagan un valsalva, ¿no es cierto? Para ver la salida de la orina y corroborar la impresión diagnóstica que tenemos. Y de esa misma manera, si tenemos la incontinencia, examinar el esfínter anal y ver cómo está el tono. Y muchas veces vemos que son esfínteres completamente hipotónicos y desafortunadamente ahí nuestra intervención va a ser muy limitada. Entonces, en el manejo de la incontinencia urinaria, para no extenderme mucho más en este aspecto, entonces yo los invito primero a que revisen los medicamentos que está recibiendo el paciente, ¿sí? Revisen los antecedentes, si ha habido antecedentes de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad de Parkinson o otras enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Y que consideren la posibilidad de que ese paciente, si esto es negativo, la búsqueda de estos antecedentes, de que pueda tener probablemente, si es una incontinencia aguda, que tenga una infección urinaria. El examen clásico que yo acudo a él con mucha frecuencia es la urodinamia, el estudio de urodinamia. ¿Cuál es el problema del estudio de urodinamia si ustedes lo han visto alguna vez? Es que es un examen en el que se tiene que colocar una sonda vesical y que se va llenando la vejiga con solución salina y se está preguntando al paciente, ¿no es cierto?, cuándo empieza a percibir el deseo de orinar. Y con base en eso se va armando, ¿no es cierto?, el estudio de la fisiología urinaria en ese paciente que estamos examinando. La urodinamia nos da una excelente información sobre la situación. Bueno, esta incontinencia que ocurre por relajación de las estructuras del piso pélvico, ¿no es cierto?, cuando son valoradas por el ginecólogo o por el urólogo, ¿no es cierto? Si esa es la causa, entonces la reparación del prolapso, ¿no es cierto? Y el reposicionamiento de la vejiga, ¿no es son fundamentales para el manejo de la incontinencia. Estas especialidades, tanto el ginecólogo como el urólogo, en ese proceso colocan una cintilla pélvica que eleva de nuevo la vejiga y la coloca en una posición más fisiológica y restaura el control del esfínter vesical. Es una intervención de corta duración, ¿no es cierto? Y con excelentes resultados. Y ya por último, en incontinencia urinaria. Recuerden el uso de los estrógenos. Mateo lo refería en su presentación, que el hipoestrogenismo y la atrofia genital son también factores importantes en la generación de incontinencia urinaria. ¿Cómo se hace la reposición de estrógenos? Entonces lo hacemos con estrógenos conjugados derivados de quino, ¿no es cierto? Tópicos, ¿sí? Lo ponemos cada 2 días, o sea, un día sí, un día no, por periodos de 3 meses. Se debe impregnar el meato urinario, la vulva, ¿no es cierto? Y el introito vaginal, ¿no es cierto? Si lo hacemos con las cremas, entonces lo ponemos cada día por medio durante 3 meses. A los 3 meses nos detenemos, descansamos 3 meses y seguimos de esa manera alternando trimestres con tratamiento y trimestres sin tratamiento de manera indefinida. También existe la presentación en óvulos, ¿no es cierto?, de estrógenos que se colocan las primeras 3 semanas, se colocan 2 días de la semana, por ejemplo, martes y viernes, dentro de la vagina, ¿no es cierto?, casi que en la parte más cercana al cervix, ¿no es cierto? Se coloca el óvulo por 3 semanas y a partir de la cuarta semana se coloca un óvulo semanal de manera permanente. También durante 3 meses y se descansan 3 meses. Esto para evitar la absorción de los estrógenos y que generen los efectos adversos que ustedes conocen mucho mejor que yo.
El diario miccional me parece que es fundamental, así como lo señalaste, Mateo, para tratar de identificar la magnitud, ¿no es cierto? Y también para brindar una solución. Eso que dijiste, que si los invitamos a que vayan al baño, al inodoro, tengan o no tengan deseo de orinar cada 2 horas, ¿no es cierto? Es una medida, puede que sea muy incómoda, pero es muy efectiva en el manejo de la incontinencia. El punto más difícil me parece que es el de la incontinencia fecal. Creo que aquí hay que considerar inicialmente los factores dietarios, ¿no es cierto? Entonces vean, por ejemplo, cómo la intolerancia a la lactosa se puede acompañar de deposiciones líquidas con mucha frecuencia. El síndrome de intestino o de colon irritable, con los criterios de Roma, hacer el diagnóstico también nos ayuda mucho. Como lo decía Mateo, la historia de irradiación de la pelvis, ¿no es cierto? Sobre todo, digamos, en neoplasias de recto o en neoplasias de cervix uterino, ¿no es cierto? Donde la radioterapia ha sido una de las estrategias terapéuticas, también genera, ¿no es cierto?, incontinencia. Ustedes han visto, digamos, la colitis actínica, lo sintomática y lo incómoda que es para quienes tienen este problema. Los tumores en el recto o en el colon distal también pueden manifestarse a través de incontinencia. Todas estas cosas, ¿no es cierto?, son asequibles al diagnóstico de ustedes y al diagnóstico mío, ¿no es cierto?, haciendo un buen interrogatorio y haciendo un buen examen rectal. Si el esfínter está bajo de tono, como ocurre con mucha frecuencia, entonces tendremos que tratar, si está definitivamente atónico el esfínter, ¿no es cierto? Yo creo que no hay que hacer un examen más profundo, sino que remitirlo al coloproctólogo para que él lo pueda evaluar y saber si se puede o no se puede hacer alguna intervención terapéutica, ¿no es cierto? Un examen diagnóstico que tenemos es la manometría rectal y es específicamente para saber cuál es el estado del esfínter anal, el externo y el interno, ¿no es cierto? Y es fundamental para saber si podemos o no hacer intervenciones que mejoren el tono de los esfínteres. Un manejo que hemos hablado con Mateo en estos días y con algunos de ustedes es el, el manejo para la incontinencia fecal de colon programado. Por ejemplo, ayer veíamos una anciana con una escara sacra muy grave, muy infectada. La señora está en sepsis, probablemente de tejidos blandos, ¿sí? Y veíamos cómo el origen de esa escara fue la inmovilidad que tiene lugar desde hace unos 2 o 3 meses. Pero sumado a eso, lo que lo ha agravado es la incontinencia fecal permanente que tiene esta señora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros planteábamos el manejo de colon programado. ¿En qué consiste esto? Es que damos un anticolinérgico, como por ejemplo loperamida, y el anticolinérgico obviamente lo que hace es frenar el peristaltismo, disminuirlo, ¿no es cierto? Y hacer enemas evacuantes cada cuarto día. De esa manera nosotros podríamos programar cuando el paciente va a defecar, ¿no es cierto? Y yo creo que en una situación donde no tenemos muchas ofertas terapéuticas, el manejo de colon programado es una excelente estrategia, ¿no es cierto? Y que nos da buenos resultados, ¿sí? Entonces, esa sería. Eh, ya para resumir, el examen físico, el buen interrogatorio nos permiten hacer un diagnóstico, digamos, muy acertado de las incontinencias y las causas de estas. Ustedes pueden conocer e intervenir y solucionar muchas de estas causas. Si no lo pueden hacer, entonces consulten con el ginecólogo o con el urólogo, ¿no es cierto?, en el manejo de la incontinencia urinaria y con el coloproctólogo en el manejo de la incontinencia fecal, sobre todo cuando el esfínter está muy afectado.
o cuando hay patologías que ya son de manejo quirúrgico. Bueno, ese era el comentario, muy largo, me